A simple vista, este lugar no es más que una simple plaza común y corriente, pero para quienes conocen de historia, este sitio debería ser uno de los más emblemáticos de toda la provincia chiricana, en especial para los dolegueños. Allí, en este sitio, donde se llevan a cabo los carnavales en Dolega, se han realizado una serie de eventos cívicos y religiosos de gran valor histórico. Allí, los antiguos doraces veneraban a la luna y al sol. En este video vamos a mostrar 4 sitios históricos de Dolega y que tal vez tú ni siquiera los conocías. Para ello vamos a utilizar la obra de la escritora Beatriz Miranda de Cabal, conocida como Dolegó, el lugar del colibrí, la tesis realizada por la licenciada Dalis Villarreal, Historia de la parroquia de Dolega, y también vamos a escuchar una entrevista con el señor Ernesto Cubilla, un gran conocedor de la historia de Dolega. Así que comencemos. Dolega es uno de los 14 distritos de la provincia de Chiriquí. Cuenta con 3 ríos importantes, el Majagua, el Cochea y el David. No existe un acuerdo sobre cuándo se fundó. El señor Rubén Darío Carles dice que fue fundado en 1635, Alberto Osorio dice que fue en 1671 y Ernesto Castillero dice que fue en 1795. Lo que sí es seguro es que parte de sus primeros habitantes fueron los doraces, aunque también se dice que para los años 500 a 800 a.C. pudieron habitar los terrabas y buricas. Durante todo el video los doraces serán mencionados porque su historia está íntimamente ligada a este distrito. Así que antes de comenzar con la descripción de estos 4 sitios históricos de Dolega, vamos a describir a estos indígenas. Según Dalis Villarreal, los antiguos doraces eran muy parecidos a los que anteriormente conocíamos como indígenas guaymíes, con su cabello liso, color oscuro, tronco musculoso, brazos y piernas cortas. Ellos vivían en caseríos que se conocían como palenques, y estos estaban gobernados por una mujer. La ilustre dolegueña Beatriz Miranda de Cabal nos dice que su lenguaje estaba compuesto por alrededor de 1000 vocablos, con los cuales les era suficiente para expresar sus ideas. Según decían, ellos venían del norte y que sus costumbres eran mejores que las de otros pueblos del istmo. Estaba prohibido comer algunos animales como el borracho, la iguana y ciertas culebras. Se vestían con pieles y corteza de árboles. Usaban algunos adornos de oro y conchitas. Se tatuaban la piel en señal de que la persona era casada. Eran monógamos, aunque no se puede decir que era el caso para todos. Creían en la hechicería y que algunos se podían transformar en animales. Tenían un jefe superior conocido como Balú. Obtenían su sustento de la caza, la pesca y del cultivo de plantas como el maíz. También sacaban la sal de playas como la Barqueta y Estero Rico. Sacaban la miel y cera para fabricar antorchas. De hecho, sabían sacar hasta el aceite del coco. Tenían un dios que era conocido como Balsá. Ahora, ya conociendo un poco de quiénes eran los doraces, vamos a describir estos 4 sitios históricos de Dolega. En primer lugar nos dirigiremos a la histórica iglesia de Dolega. Nada más entrando observas en el fondo un antiguo altar. A simple vista resaltan 2 secciones importantes, la luna en cuarto creciente, con un rostro de mujer blanca, y el sol rojo con cara de indígena, los cuales, según los escritos de la señora Beatriz, son imágenes personificadas del Dios todopoderoso de ellos, conocido como Balsá. También la señora Beatriz nos habla de una imagen conocida como la de Jesús de las Maravillas, pero no sé si se trate de esta misma imagen. Lamentablemente en la iglesia no había personas conocedoras que me guiaran hacia todas las reliquias que tiene este templo, pero un señor sí me dijo dónde finalmente podía conocer a las antiguas campanas que datan de 1770 y 1772. Una de estas campanas tiene una historia fascinante. Luego de una subida de 3 minutos, vamos a observar que la primera campana perteneció a la Concepción en Bugaba. Al parecer, en 1778 la Concepción fue arrasada por unas tribus indígenas conocidas como los Chalibas y los Caizanes, quienes acabaron con la vida de prácticamente todos, hasta con la del cura. Estos indígenas se robaron las campanas y varias reliquias. Algún sobreviviente del ataque de estos indígenas llegó a tierras dolegueñas y avisó a los doraces, y en conjunto con un señor conocido como Ño Miguel Miranda, fueron a perseguir a estos indígenas. Cuando los doraces los localizaron, lo hicieron sigilosamente trepados entre las ramas de los árboles. Allí notaron cómo uno de los caciques vestía con la ropa de los sacerdotes y luego tomaba chicha con el cáliz de la iglesia.
los demás indígenas bailaban alrededor de la campana robada. Los doraces esperaron a que los chalibas y caizanes se durmieran para atacarlos. Fue así como los derrotaron a todos. De esta manera, recuperaron la campana y todos los artículos de la iglesia. Cuando los doraces venían de regreso, observaron cómo la Concepción había quedado en ruinas. Esas ruinas permanecieron en pie durante muchos años. De allí que las personas que pasaban siempre decían Pueblo Viejo. Por esto, anteriormente, la Concepción se le conocía como Pueblo Viejo. Un dato curioso es que el pueblo de la Concepción no fue reconstruido en el mismo lugar, sino que fue reconstruido en un lugar cercano. A este lugar en general se le conoció como Bugaba, que en lenguaje indígena significa lugar de la lanza, porque la lanza del Caizán vencido señalaba el lugar donde se reconstruiría la Concepción. Frente a la iglesia actual de Dolega se encuentra la plaza, que fue declarada monumento histórico por el Consejo Municipal. Allí, hace unos 400 años, los doraces se reunían para venerar a su hermana Luna. En esa misma plaza, en el año de 1821, se celebró una misa para festejar nuestra independencia de España. Allí se han celebrado corridas de toros, danzas como la de los diablicos y recientemente se celebran los carnavales. A veces me pregunto qué pensaría un doraz de hace 400 años si pudiera observar el futuro y darse cuenta que en el mismo lugar sagrado donde veneraron por generaciones a la luna, algunos otros lo profanarían. Al igual que la gran mayoría de civilizaciones, los doraces buscaban establecer sus caseríos denominados palenques cercas a fuentes de agua, y tal vez la principal fuente de agua en Dolegó era un sitio que los castellanos llamaron el Chorro. Desde hace mucho rato quería conocer el sitio, pero no había tenido la oportunidad. En algún momento pensé que para llegar al lugar había que caminar por horas, pero lo cierto es que está a escasos 3 minutos de la vía principal. Y sí, tal vez te imaginabas un lugar hasta con hadas, pero el Chorro hoy en día está frente a un pequeño conjunto de cañazas y en la base de un árbol conocido como terciopelo, llamado científicamente como Sloanea terniflora. Ojalá en el futuro se pueda construir una especie de parque temático en el sitio. Bien, ya conocimos aparte de las reliquias históricas de la iglesia de Dolega, a la plaza y al lugar donde se abastecían los doraces de agua, pero ahora nos dirigiremos al árbol de los doraces, un árbol de algarrobos que se encuentra atrás de la escuela Leopoldina Field. Algunos dicen que este árbol tiene alrededor de 400 años y que bajo su sombra se reunían los doraces. En la actualidad me comentan los lugareños que han intentado hacerle daño, pero que han luchado para mantenerlo a salvo. Si lo visitas, te encontrarás con un pequeño jardín. Una de las cosas que más me dolió fue no poder encontrar a alguien quien mostrara parte de las artesanías de los doraces, pero los entiendo, porque tal vez sería algo que los comprometería demasiado. Sin embargo, sí pude contactar con una persona quien conoce bastante de la historia de Dolega. Su nombre es Ernesto Cubilla. Mi nombre es Ernesto Cubilla González, oriundo y nacido en el distrito de Dolega, muy honrosamente. Dolega, cuna de la raza dorada extinta. Dolega es rica en tradiciones y una cultura extensa. Los moradores hemos cultivado muchos aspectos de la cultura artística. Por ejemplo, la pintura, la literatura, la música, el folclore. Aquí en Dolega tenemos escritores de tan alta relevancia como María Olimpia Obaldía, reconocida a nivel internacional. Beatriz Miranda Cabal también en Cabal, que es historiadora. Como les repito, María Olimpia Obaldía, la poeta, era tía de mamá, prima hermana de mi abuelo. Y entonces yo de 9, 10 años la logré ver cuando iba a visitar a mi abuelo, con su vestido al estilo español, con su vestido bordado, tejido, blanco.
y era muy afable, su mirada y su hablar era tierno. Mi mamá cumplió 100 años y siempre yo le preguntaba a mamá de vivencias de ella, pues cuando muy joven, María Olimpia. Era una mujer muy inteligente, su palabra era sonora, tenía una facilidad para hablar de una manera tan refinada y tan bonita, ¿no? Que ella ilustraba lo que decía. Cualquier cosa que decía la ilustró de una manera tan hermosa, las palabras, y era una mujer directa, era muy serena, muy afable, cariñosa, tenía una sonrisa para todo el mundo, un consejo, amaba a los animales, la naturaleza. Quizás en los retazos de varias poesías que tengo en la mente, me viene el pensamiento tía María, tía Marita que le decíamos. Mi mamá se parece mucho. Las poesías que me impresionan mucho cuando estaba pequeño era Vamos al campo madre. Y mi mamá siempre, inclusive hace como un año que ya estaba bastante clara, me decía, recítame la palabra, la poesía de Vamos al campo madre. Y entonces el pensamiento de María Olimpia era tan hermoso. Amaba la naturaleza, el atardecer, el amanecer, las plantas, los animales, el canto de los árboles, de las aves en los árboles. Cuando se pasaban, inclusive ella le cantaba a la plaza, a los árboles, al árbol de mango. Yo le pregunté a mi abuelo una vez, y ella, lo mismo que tía Beatriz Miranda de Cabal, conocía y logró transmitir las narraciones de los antiguos con respecto al árbol de algarrobo, que está por aquí cerca, como unos 150 metros por ahí. Y me tocó pues escucharlo de sus labios, decir la historia de lugares, se podría decir arqueológicos aquí de Dolega, como el Chorro de Dolega, la plaza de Dolega, las campanas de Dolega, la iglesia de Dolega, el árbol de algarrobo histórico. Se cree que este árbol tiene ya casi los 500 años. Inclusive está la narración que los indígenas se enterraban a la orilla de ese árbol. Y hay evidencia de que las huacas estuvieron en esa área durante mucho tiempo. Pienso yo que aún hay allí. Ahora mismo el árbol está arreglado como un jardín que ha cultivado un vecino a apellido Palma, ahí al frente, de ahí del árbol, y le pasa una calle, pues una calle moderna, pues. Yo recuerdo yo teniendo unos 10 años que íbamos a visitar a mis abuelos allá arriba, ver hoyo, como que eso lo escarbaban varias veces. Y sí hay el comentario que encontraron muchas piezas de oro en esa área. Y para mí que hay todavía. Cuando se reguló la ley, el Departamento de Cultura en Panamá reguló la ley, y ya la gente se dejó, pues, por ignorancia escarbaban, y quizás mucho material se perdió. Inclusive puede haber oro en polvo y no sabían qué era y lo botaban, ¿no? Inclusive yo estoy muy interesado en que se construya un museo en Dolega. Dolega se lo merece, por ende lo que yo le digo, ¿no? La historia, la Dolega es rica en historia y entonces hay evidencia de piezas también. Lo que pasa es que la gente puede tener piezas, pero no las entrega a cualquiera. En vista de las cosas que se han visto, por ejemplo, en Panamá, y que la gente cuida las piezas, las huaquerías las tienen ahí pues calladitas. Pero sí, el museo sería una gran cosa para Dolega. Yo pertenezco al Comité por Rescate de los Sitios Históricos, que luchamos por la Plaza de Dolega y la liberamos
del concreto que estaba sometida por una autoridad pues aquí, y luchamos durante 8 años y logramos liberar la plaza. Ahí la tenemos ecológica, hay que volverla, hay que arreglarla y presionar a las autoridades que vienen y que se converse y que nos pongamos de acuerdo para arreglar la plaza en forma que quede verde y que sea una plaza ecológica, que sirva para la cultura dolegueña. Esta plaza muy bien sirve para espectáculos de tipo cultural en el césped y arreglándolo de forma moderna. Porque la plaza de Dolega era donde se hacían los rituales de los doraces, rituales antiguos, pues, de sus danzas ellos veneraban el sol y la luna. Para su conocimiento, en forma general, el altar de Dolega fue tallado a madera, en madera, y fue tallado por los españoles y permitieron que los indígenas también ayudaran tallando el altar. Y el altar habla de lo que hacían los indígenas. Por aquí ahí vemos el hermano Sol y la hermana Luna. Bueno, en la plaza se hacían los rituales, ¿verdad? Y una vez defendiendo la plaza vino la directora del INAVE de Panamá a ver la situación de la plaza en medio de la lucha pues, que teníamos, y yo le dije a ella que la Universidad de Panamá en su unidad de arqueología o de paleontología debería designar un estudio para Dolega, porque para mí yo sospecho que los doraces eran un remanente del Imperio Maya. Hay evidencia de que ellos bajaron del norte. Ellos no eran de aquí y no pertenecían a ningún otro grupo étnico. Y entonces hay también muchas narraciones de que ellos pasaron para el lado de Potrerillo, bajaron, Boquete, Caldera, fueron hasta Lange, imagínense. Y entonces ellos ya al final se posaron en Dolega y aquí pues dejaron su legado. Participé en las tareas de excavación de tumbas con el profesor Máximo Miranda, que era profesor de historia y tenía un vasto conocimiento de lo que estamos hablando. Fuimos al área del cacao, que está aquí, que es un área también importantísima, porque ahí fue donde estuvo Dolega primero. Y yo he logrado, como esfuerzo propio, un machetico y un saco y agua, me voy y he contado 36 fundamentos antiguos donde habían casas y eran de los doraces, eran de esa antigua, y hay huaca por todo ese potrero. Ajá, entonces en el colegio hay parte de lo que hay, pienso yo que aún, porque hace tiempo yo no voy al colegio, y en una vitrina hay evidencia de las huacas. Y huacas también que íbamos a Bugaba, La Estrella, y traíamos las piezas, ahí están. O sea, hay gente que tiene las piezas, pero ahorita sí no podía articular porque dada la hora y las condiciones mías, porque yo acabo de salir del hospital. Creo que todos sabemos que si queremos traer el turismo a Dolega o a la provincia, tenemos que mostrar lo que tenemos para que la gente vea el potencial cultural y arqueológico que tenemos Dolega y el distrito. Ya no se puede estar mostrando cemento ni tantas cosas ya, porque los europeos y los americanos están cansados de ver eso. Quieren venir a ver verde, quieren ver qué fuimos, qué hubo, qué hay. Entonces eso es el interés, para que el turismo acreciente verá Dolega y no nada más Dolega, los diferentes pueblos. Para mí Dolega es tal vez el distrito de Chiriquí con el mayor potencial para desarrollar el turismo arqueológico.
estoy seguro que con un mayor interés por parte de los lugareños se convertirían en uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia. Muchas gracias por ver el video. Me agradaría que comentaras si ya conocías estos sitios que describí.